caminando por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se trata de encontrar respuestas. Respuestas para dilemas. Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos. Proyecto financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy presentamos Justicia no es pagar con la misma moneda, la historia de Gloria. Hoy me propongo fundar un partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor. Buenos días, Jairito. Buenos días, doña Blanca. ¿Madrugaron? Ay, sí, doña Emma, es que tengo que ir a la EPS a reclamar unos medicamentos. Ay, usted sabe cómo es eso de demorado. Aquí se lo dejo. Pórtese bien, mijito. Hasta luego, doña Emma. Adiós, doña Blanca. A la tarde nos vemos. ¿Quién es? Soy yo, doña Emma, Gloria. Hola, Gloria. ¿Qué te traje por aquí tan tempranito? Vine a traerle unos buñuelitos que madrugué a hacer, están calienticos. Ay, qué rico. Pero venga, mija, tómese un tintico y conversamos un poquito. Bueno, doña Emma, todavía no me he tomado el primero. Sí estaba escuchando noticias, pues, de ese tal proceso de paz. Ah, sí, mija. Eso va como muy adelante. A mí me alegra mucho que por fin vaya a haber paz. Paz, doña Emma, ¿qué paz va a ser esa? Paz sin justicia. ¿Cómo así que sin justicia? Pues no ve esa gente, la misma que mató a mi sobrino, va a salir libre y como si nada, y si paga cárcel va a ser por cosas muy graves y por poquito tiempo. No, doña Emma, eso no es justicia. ¿Usted qué quiere, mija? ¿Que se pudran en una cárcel o que los maten? Usted está como esos dos chiquitos que se agarraron no hace nada. Antes de que usted llegara estaban aquí peleando. Él quería devolver la ofensa con el mismo golpe. Pues doña Emma, que paguen por lo que hicieron, porque vea, a mi sobrino lo sacaron de la casa delante de su esposa y su hija de apenas 3 años, dizque porque le ayudaba al otro bando. Venimos buscando a Octavio Beltrán. ¿Qué pasa, señores? Soy yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Por nada, por la bobadita de ser sapo. No la vas a pagar. No, señores, ¿cómo así? Ustedes me están confundiendo. Yo no soy ningún sapo, yo soy un hombre de paz. Venga, no me vayan a matar, Lo trataron mal, le dispararon y todo eso le tocó verlo a ellas. Y como si fuera poco, les tocó dejar el rancho, la vereda, los cultivos por miedo a que las mataran. Lo perdieron todo. ¿A usted le parece que eso es justo? Y ahora que salgan como si nada. No, mija, ¿cómo me va a parecer justo? Claro que no. Pero uno no puede pagar con la misma moneda, no podemos hacer lo mismo, lo que tanto nos ha dolido, eso no lo podemos repetir. ¿Y es que a usted le parece bien que yo termine conviviendo con los asesinos de mi familia? Pues Gloria, si queremos cambiar esta historia de guerra, tenemos que darles otra oportunidad. Y la reconciliación cuesta mucho, no solo para uno, para ambas partes, pero tal vez más para las víctimas. Pues doña Emma, yo no pienso perdonar a esa gente. Tal vez si hubiera justicia, si pagaran bastante cárcel, me sentiría más tranquila. Por eso es que no tiene tranquilidad, porque el perdón no puede depender de las acciones del otro. Y ya es hora que nos inventemos otras formas de justicia, mija, que le permitan a los equivocados pagar su deuda social, pero con obras, con verdad y con la garantía que no van a repetir eso. Ay, doña Emma, a mí eso me parece muy difícil. Yo tampoco es que quiera que se pudieran en una cárcel, pero sí quiero que confiesen lo que hicieron y que no lo vuelvan a hacer.
Con eso sería suficiente. Eso es, Lorita. Hay que mostrar compasión hasta con ellos que nos han hecho cosas terribles, porque si no, nunca vamos a cortar esa cadena de odio, de venganza, de rencor. Bueno, doña Emma, yo me voy porque tengo que ir a hacer el almuerzo. Hasta luego, vecina, y gracias por los buñuelitos, estaban muy ricos. Hoy voy a hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar, por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario. Un saludo a la audiencia de Zona Radio 88.4 del FM. Estamos en nuestro programa institucional de la Corporación Educativa Combos. Emma tiene un dilema. Es la segunda versión de esta serie que hemos denominado Emma tiene un dilema, en tanto representa a una madre comunitaria que se enfrenta a muchos dilemas morales que suceden en nuestros barrios. Y a partir de la historia que acabamos de escuchar, nos pone en un escenario muy actual el tema de la justicia, sobre todo para comprender cuál es la diferencia entre la justicia punitiva y la justicia transicional. Para eso tenemos como invitado a José Girón. José Girón es un analista político, es socio del Instituto Popular de Capacitación, el IPC, amigo nuestro que ha estado en algunos foros institucionales acerca de la paz y los desafíos que tenemos, los acuerdos de La Habana. Entonces, queremos agradecerte, José, que nos acompañes en este programa. Bueno, muchas gracias a la corporación por tener esta oportunidad nuevamente de establecer un diálogo sobre un tema de tanta actualidad como es el tema de paz y particularmente el proceso que se adelanta en La Habana. Espero que tengamos un momento acá de reflexión y de análisis sobre algunos tópicos que tienen que ver con este proceso. Normalmente la justicia es de carácter punitivo, es decir, quien comete un delito lo paga y bueno, se estipula una serie de penalidades para ello. Pero en este momento histórico se habla de la necesidad y de la urgencia de una justicia transicional. ¿Nos puedes contar la diferencia en esas dos formas de nombrar la justicia? Bueno, la justicia en su aplicación, digamos, corriente, es decir, para estados o sociedades en las cuales digamos, no ha existido una situación, digamos, de conflicto armado, sino que son sociedades que transcurren, digámoslo en términos generales, con cierta normalidad. La justicia tiene como fin, en primer lugar, buscar que las sociedades resuelvan problemas, es decir, el problema de las desigualdades, el problema de la injusticia misma, en términos que en términos de derechos, pues hombre, todos los ciudadanos, digamos, tengan un tratamiento igualitario. En términos de alteración de las normas que rigen una sociedad, de las disposiciones que tienen como idea, digamos, establecer las relaciones entre los ciudadanos, la justicia opera con el fin de sancionar los desvíos que se presentan, digamos, en la observancia de las normas que debe tener cada ciudadano. Entonces, cuando un ciudadano comete un delito determinado por violación, digamos, al derecho a la vida, que en el caso de un homicidio, las sociedades tienen unas sanciones con sus respectivos atenuantes dependiendo de las circunstancias en las que ocurre este delito,
y sancionan a la persona generalmente con la privación de la libertad. Digamos que en términos resumidos, esto podría ser lo que sería, digamos, la aplicación de la justicia punitiva, la justicia ordinaria. Pero cuando nos encontramos en sociedades en las cuales se ha dado conflictos de larga duración, conflictos armados, conflictos que tienen unas causas sociales, estructurales, muchas de esas causas relacionadas con problemas de injusticia, en el caso, por ejemplo, del tema de tierras, en el caso, por ejemplo, de las libertades políticas, en el caso, por ejemplo, de derechos, digamos, los sociales y culturales, como sería, digamos, la de educación, en fin, las sociedades, cuando no encuentran posibilidades de tramitar, digamos, esas situaciones de injusticia a través de la justicia ordinaria, pues muchas veces por circunstancias históricas terminan en conflictos armados porque no encuentran otra solución que esto. Entonces, cuando las sociedades abocan, digamos, la solución de esa situación, que generalmente es de larga duración, es decir, las sociedades no siempre rápidamente resuelven estos conflictos, sino que existe lamentablemente la tendencia a prolongar estos conflictos en el tiempo y a provocar grandes, digamos, victimización de la sociedad. Entonces, las sociedades se encuentran bajo unas circunstancias del delito, digamos, de la transgresión de la norma, bajo unas circunstancias nuevas, porque se supone que aquellas personas que se levantan en armas para, digamos, tramitar situaciones de injusticia, lo hacen bajo objetivos loables, bajo objetivos sociales, no buscan un interés, digamos, personal en sentido estricto, y esto establece unas circunstancias distintas frente al que transgrede, digamos, individualmente estas mismas disposiciones legales. Entonces, cuando la sociedad, repito, como lo decía ahora, abocan la solución de esa situación, determinan las causas que dieron origen a esto, se proponen resolver esas causas, entonces viene lo que se ha denominado la justicia transicional. La justicia transicional no es más que, como su nombre lo indica, una justicia de carácter transitorio, que nunca podrá ser, digamos, de carácter regular, sino que tiene que tener una limitación en el tiempo, en las cuales las sociedades hacen una especie como de pacto político, en el cual entonces esas sociedades dicen, hombre, no vamos a sancionar de la misma manera a esta persona o a este grupo de personas que se levantaron en armas bajo ideales loables, sí, sino que vamos a hacer a establecer un tipo de sanción diferente bajo la condición, en el caso colombiano, por ejemplo, que es lo que ha venido estipulándose en el acuerdo de víctimas en La Habana, es que existe una condición fundamental, y es que esas personas cuenten la verdad sobre todo lo sucedido y hagan un proceso, digamos, de asignarle a las víctimas todos, restaurarles sus derechos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista moral. Es decir, deben explicarle a la sociedad, sean ellos insurgentes, sean ellos, en el caso colombiano, paramilitares, sean industriales o políticos que en alguna medida se vieron involucrados con este conflicto, que cuenten a la sociedad las razones por las cuales se vieron involucrados en esto, y entonces en la sociedad el pacto, en términos resumidos, es hacer un intercambio. Efectivamente hay un nivel de impunidad, pero un nivel de impunidad en la cual tiene un propósito que es igualmente loable, es un propósito dar por terminado ese conflicto, buscar que eso no se vuelva a repetir y crear unas condiciones para que la sociedad pueda, digamos, ahí sí, darle cabida a una justicia ordinaria, a una justicia punitiva, en donde simplemente va a servir de control a esa situación que podría ser nueva para la sociedad, como sería lo que se ha denominado la etapa de posconflicto. Ajá. Bueno, pues es muy importante esa claridad que nos haces, porque algunos medios masivos de comunicación, pues medios hegemónicos,
generan opinión pública alrededor de la impunidad total, que aquí no va a pasar nada, que esos criminales no van a pagar, y eso va generando pues también un estado de ánimo frente a lo que son los acuerdos de La Habana. Entonces, esta es una distinción muy importante, es que no se trata de impunidad total, que hay unos mecanismos de justicia alternativos, y eso es muy necesario para poder avanzar en el proceso. Sería bueno, así como acabamos de plantear, que medios hegemónicos de comunicación y gente pues que opina siembran como la idea de que se trata de impunidad total, que nos cuentes, José, ¿qué se ha avanzado en los acuerdos en términos de justicia transicional? Muy bien. Tal vez yo creo que es uno de los capítulos más importantes que se han adelantado en este proceso de La Habana. Hasta ahora, el punto de la agenda que más tiempo ha necesitado, requirió de casi 2 años para que se llegara a configurar ese acuerdo. Y no es por, digamos, eso es una situación perfectamente explicable, porque es tal vez uno de los puntos clave de este proceso. Este proceso de La Habana ha tenido varias cosas originales. Una de ellas es, como ningún proceso, yo diría probablemente en el mundo y en América Latina, que antes de ser firmado, se ha tenido en cuenta la participación de las víctimas. Bien se sabe que este conflicto armado ha dejado pues más de 6 millones de desplazados, más de 2 millones de personas que han caído pues bajo el efecto de las armas. Hay cantidad de violaciones a las mujeres en todos los sentidos. El reclutamiento de niños ha sido un delito inmenso, lo mismo que el secuestro. Entonces, todas estas situaciones hacen de que el tema digamos, de justicia, el tema de las víctimas, haya sido un tema de tanta relevancia, digamos, en el desarrollo, digamos, de este proceso de negociación. A comienzos de este año se dio ese acuerdo que fue denominado el Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición, que es un sistema integral que ya había tenido un precedente muy importante, y era de que el año anterior tanto los comisionados del gobierno como de La Habana habían llegado a un acuerdo sobre 10 principios que guían toda la política de justicia y toda la política de víctimas, y esos 10 principios son muy importantes porque es un referente sustancial para entender un poco ya los acuerdos en forma, digamos, particular que se desarrollaron antes. El más importante, para destacar, me parece que es el que las víctimas, digamos, son el elemento central de este proceso. Es decir, que este proceso tiene como objetivo hacer una política que reivindique a las víctimas de manera integral, que todas las condiciones de verdad, justicia y reparación tengan un componente sustancial dentro del acuerdo, y que esa idea alrededor de las víctimas tenga como punto de entrada un segundo, digamos, principio, que es el 10º de esto que se ha acordado, que es el de que la mirada de las víctimas y la mirada de ese proceso de reconocimiento de derechos de las víctimas debe estar dentro del marco de una profunda concepción de los derechos humanos. Es muy importante que ese enfoque de derechos que tiene, digamos, el proceso de negociación señale que todos los acuerdos a los cuales se llegue en este momento, es decir, incluido el de las víctimas y todos los demás, tienen como componente, digamos, transversal el de la convicción de que es bajo las condiciones de una absoluta vigencia, o trabajar por una vigencia, digamos, importante de los derechos humanos, la mayor garantía que va a tener el proceso para que no se den condiciones de repetición en el futuro para la sociedad colombiana. Entonces, digamos, estas razones son muy importantes cuando nosotros empezamos a visualizar el calado de esto. Ahora, es muy importante
varias cosas que tiene este acuerdo. La primera es, como ya lo señalábamos antes, el problema de la justicia transicional está en el centro el tema de la verdad. Es decir, no es posible aplicar la justicia transicional bajo, digamos, condiciones en las cuales los, digamos, que sean incorporados como posibles responsables de esto, no hablen de una manera, digamos, como lo dice el acuerdo, de manera total y digamos, suficiente sobre aspectos de la verdad. Ahí tiene una gran importancia lo que se ha denominado la Comisión de la Verdad, que es, digamos, uno de los elementos más importantes que tiene este acuerdo de víctimas y este acuerdo sobre justicia, y es que la Comisión de la Verdad va a ser un instrumento muy importante en la sociedad colombiana que va a facilitar que avancemos mucho más. El país ha avanzado muchísimo en términos de verdad, pero esa Comisión de la Verdad va a ser digamos, una etapa que va a abrir un espacio muy importante en la sociedad colombiana para conocer, como lo señala el acuerdo, porque esta comisión tiene la responsabilidad de trabajar sobre aquellos aspectos aún no suficientemente desarrollados o aún desconocidos del conflicto armado colombiano. Es decir, no van a repetir digamos, procesos de reconocimiento de la verdad que han hecho o organizaciones estatales o organizaciones internacionales o organizaciones de derechos humanos. Entonces, esta comisión tiene el compromiso de avanzar efectivamente en este proceso, y lo más importante es que, como también es uno de los componentes de la negociación, debe tener una connotación o una expresión de carácter territorial bastante importante. Es decir, ya no vamos a tener datos globales de lo que pasó en el país, del número de homicidios, del número de desplazados, etcétera, etcétera, sino que vamos a tener esas situaciones, cómo fueron, cuál fue su expresión a nivel territorial, para que los territorios que tienen un papel destacado en la etapa del posconflicto puedan realmente crear las bases, digamos, para iniciar un proceso de reconstrucción del tejido social, de las circunstancias políticas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, merece destacarse lo que es la creación de este tribunal, digamos, de justicia transicional, que es un instrumento de carácter independiente, de carácter autónomo, integrado por jueces nacionales, pero también por jueces internacionales, que van a tener la labor importantísima de definir cuáles de los actores implicados en este conflicto y en el proceso de victimización del conflicto pueden ser beneficiarios de los beneficios de esa justicia transicional. Es decir, en este tribunal se va a calificar qué tanta verdad van a contar insurgencia, agentes del Estado o, digamos, o agentes particulares, y qué tan van a ser merecedores entonces de esas condiciones especiales de justicia que implica, pues, digamos, ser juzgados y ser condenados, pero cuya condena no necesariamente tiene que ser, digamos, con restricción de la libertad. Bueno, José, te agradecemos mucho que participes en estos dos programas. Sin duda es muy esclarecedor lo que las diferencias que nos haces con respecto a lo que se ha acordado en el ámbito de la justicia transicional. Bueno, muchas gracias a ustedes, y espero que, digamos, estas ideas puedan no solamente ser útiles a la organización Macombo, sino que obviamente al público que nos está escuchando. Viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, Emma trata de encontrar respuestas.
respuestas para dilemas.